Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Queda un mes y 2 días para las elecciones de octubre y tuvimos la oficialización del que podría ser uno de los ministros de Economía de un gobierno del Frente Amplio. Esto generó muchas reacciones y también empiezan a aparecer algunos datos de dónde está creciendo el candidato colorado Andrés Ojeda. Pero empecemos por la presentación de Gabriel Odone como un eventual ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio, que ya empezó a generar reacciones. Sí, fin de las especulaciones, ¿no? Se había hablado tanto del asesoramiento que le estaba dando Odone a Orsi y se esperaba que lo anunciara finalmente el lunes en una conferencia ahí en la Huella de Serengni, después de haberse reunido con el secretariado ejecutivo. Ya está, salió Odone. Hubo dos razones que llevaron a Orsi a decidir el momento político. Por un lado, estaba subiendo el dólar, está subiendo por incertidumbre sobre el plebiscito de la Seguridad Social, y por otro lado, además, en el comando de Orsi recibieron información de que Odone era una figura de peso que acercaba a Orsi a los indecisos informados, fue como le dijeron. Sobre todo lo primero, la suba del dólar era algo que se venía observando desde la semana pasada. Odone, de hecho, es ex socio de una consultora y también se ve que fue de los primeros en recibir esa información de que estaba pasando eso y que lo que había era incertidumbre. Exacto, ahí lo que manejan un poco es que inversores no residentes están retirando sus bonos en pesos y bueno, demandando más dólares, y eso hace que el precio del dólar suba un poco. Igual, tanto Odone como incluso Laval lo matizaron un poco eso y dijeron que puede ser unos movimientos de estas semanas, pero no necesariamente se van a dar grandes cambios. Claro, no es que se está dando una devaluación enorme ni que va a haber una gran corrida, no. O sea, de hecho los dos dijeron casi las mismas palabras. De alguna forma plantearon que era necesario transmitir certezas, que podía haber algún ruido estas semanas, pero que hubiera tranquilidad de que no era una cosa grande lo que iba a ocurrir. De todos modos, sí, la incertidumbre lo que busca Orsi es decir, bueno, yo voy a dar certezas, voy a dar estabilidad, para eso es que este es el momento exacto en el que necesitaba anunciarlo a Odone. Exacto. Y lo que sí se da a partir de las declaraciones de Odone de este lunes es particularmente una frase en la que Odone dice que la aprobación del plebiscito no es el fin del mundo, y esto ya empezó a generar reacciones del actual oficialismo porque, bueno, en otros momentos Odone había sido un poco más apocalíptico, digamos, sobre su posición sobre el plebiscito. Particularmente en un momento dijo que estaba de acuerdo con una declaración de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que decía que esto iba rumbo a un sistema insostenible o que había que aumentar impuestos. Sí, en este caso lo que él mismo plantea es que obviamente que los efectos no son inocuos, pero dice que en el cargo en el que posiblemente esté, si el Frente Amplio gana, él lo que tiene es que transmitir certezas. Y utiliza ahí una mención a lo que hacen los pilotos cuando ven que tienen un vuelo que va a ser complejo. Dicen, bueno, los pilotos no te transmiten nervios, lo que te transmiten a toda la gente que va en el avión es que va a ser un vuelo tranquilo, y no se muestran como nerviosos. Bueno, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Y de hecho ahí en el frente había un ruido con el gobierno porque dicen que el gobierno de alguna manera estaba como alentando con todas sus versiones catastróficas de que esta situación se iba a dar. Eso, por otro lado, en el gobierno lo que contestan es que en realidad no era así, porque a los propios inversores, cuando el gobierno salió a buscar fondos, les transmitió que creen que el plebiscito no va a salir. Pero obviamente las declaraciones públicas sí estaban siendo un poco en la línea de que esto es un riesgo muy grande, y bueno, ahí como que entraron como en un tire y afloje en el que todavía las autoridades económicas no salieron a contestar políticamente, pero sí por lo bajo dicen, no, nosotros a los inversores siempre les decimos que creemos que el plebiscito no va a salir. Ahora vamos a dar un poco más números más precisos sobre en qué está el plebiscito, pero también hubo otros ruidos a la interna del Frente Amplio que ya se venían dando a lo largo de estos días. Con la confirmación también volvieron a aparecer algunas voces un poco críticas con la designación de Odone, pero bueno, le dan como esa carta de crédito de, bueno, si él cumple con el programa, nosotros lo vamos a respaldar porque entendemos que la prioridad es un gobierno del Frente Amplio. Y ahí lo que está pasando también es que Yamandu Orsi está necesitando dar algunas muestras de todo su liderazgo y de que tiene el apoyo también más grande de otros sectores, ¿no? O sea, tanto el MPP como el sector de los serenistas, liderado por Mario Vergara, por Álvaro García, salieron enseguida a respaldarlo, fueron de hecho los que estuvieron ahí. Los que no estuvieron son la gente del PSU y del Partido Socialista, que planteaban eso, bueno, tenemos que darle esa carta de crédito. De hecho, en el Partido Nacional lo que estaba pasando, el lunes de mañana hubo una presentación de políticas sociales y lo que estaban demandando era eso, que Orsi empezara a liderar un poco al frente porque estaba teniendo una serie de comentarios por todos lados que como que decían, bueno, entonces falta liderazgo. Obviamente que después cuando salió Odone con esos comentarios que hizo, le cayeron con que igual de todas maneras estaba entrando en contradicciones
y que no estaba terminando de expresar exactamente lo que sentía, sino que de alguna forma tenía que dejar contenta a la barra. Incluso ese mismo día, en una entrevista en la diaria, Constanza Moreira, que probablemente sea senadora por su ubicación en la lista del Partido Comunista, en esa alianza con el Partido Comunista, decía que, bueno, que O'Donnell era un representante del gran empresariado. Sí, eso tiene que haber hecho muchísimo ruido en la interna del Frente porque es una acusación muy directa, sin como reconocerle toda la trayectoria que había tenido O'Donnell e incluso el lugar desde donde viene. Pero la decisión ya estaba tomada en realidad, por lo que sabemos. El viernes fue el día en el que se decidió que el lunes iban al secretariado y luego se hacía esta conferencia. Pero por otro lado, la otra particularidad que tiene es que O'Donnell y Diego Labat son cercanos, digamos, en generación, no tienen un vínculo que uno pueda decir, bueno, son amigos ni nada de eso, sino que se conocen como economistas y que están en el rubro durante mucho tiempo. Pero O'Donnell tuvo un incidente, si se puede decir así, con el Frente Amplio cuando el Banco Central del Uruguay mandó, hizo un libro sobre sus 50 años. Ahí va, él fue ganador y ese libro en realidad nunca se publicó en papel, eso fue en el 2017, nunca se publicó en papel hasta el 2021. En papel, o sea, en formato libro, sí. ¿No? Y en 2021 quien tuvo incidencia para que eso se publicara fue Diego Labat, que en ese momento era el presidente del Banco Central. A pedido además del propio Gabriel O'Donnell, o sea, fue el que acercó y planteó la idea. Sí, y ahí lo que había pasado es que había habido una polémica porque en el Banco Central no habían quedado tan conformes, particularmente lo que O'Donnell siempre señaló fue que Mario Vergara no había quedado conforme con cómo se lo representaba. La ponderación que tenía su administración, digamos. En ese último periodo del Banco Central, y entonces no había decidido imprimir esos libros. Luego Labat decide que sí y ahí destacaron. Y lo otro que te muestra ahí es como esa representación de O'Donnell con el amplio sistema, digamos, económico, si se quiere, es que el socio de O'Donnell para el libro, o sea, el coautor, es Julio de Brun, que también fue un presidente del Banco Central vinculado al Partido Colorado y que hoy en día trabaja en OPP como uno de los asesores de la OPP. Iba a pasar, porque todo esto que estamos hablando un poco de O'Donnell y de Labat, lo que hablaban del plebiscito, hay números que de lo que va a pasar, o por lo menos lo que marcan las encuestas sobre lo que puede llegar a pasar con este plebiscito, que está marcado en parte por la gran desinformación que hay al respecto, ¿no? La última encuesta de Equipos habla de que casi un 30% del electorado no sabe de qué se trata este plebiscito de la seguridad social. Hay un 33% que sí, que está a favor, y un 37% que se declara en contra. Pero el gobierno tiene algunos datos más detallados, digamos, más precisos, que le permiten cómo focalizar la campaña. Sí, ¿se acuerdan que en alguna galleta anterior habíamos dicho que Mieres se había ido a reunir con la calle Pou? La calle Pou le había dicho que iba a mover. Bueno, la calle Pou decidió que eso de mover va a ser en octubre. Y ahí ya está reuniendo a integrantes importantes del tema de la seguridad social, a Rodolfo Saldain, al ministro de Trabajo, a la ministra de Economía, para empezar a armar cómo va a ser eso. ¿Eso con qué lo hacen? Principalmente en una encuesta de Equipos que lo que muestra es que hay en algunos lugares específicamente donde el sí está muy fuerte y que eso está vinculado con la desinformación. Por ejemplo, en Canelones el 40% está dispuesto a votar que sí. Por otro lado, entre jóvenes de 18 a 29 años hay un 37% que sí, pero hay un 40% que no sabe. Claro. ¿Qué es lo que vieron en el gobierno? Que la mayor desinformación lo que estaba haciendo es que la gente tienda a decir que sí, que va a votar. Eso los asustó un poco y los hizo cambiar la estrategia. Por un momento la estrategia era dejarlo morir al plebiscito, pero ahora lo que se decidió es no, bueno, es necesario salir a informar y principalmente hay que tratar de llegarle a los más jóvenes y a los sectores económicos más bajos. Porque otro dato así de esa encuesta de Equipos que vimos y que no ha salido públicamente es que el nivel socioeconómico más bajo, el 37% está dispuesto a votar que sí y el 45% no sabe. O sea, solamente el 17% votaría que no. Claro, por eso incluso el propio Schwarzenegger en las presentaciones que ha hecho dice que a pesar de que los que dicen que sí van a votar son un 33% y están muy lejos del 50 más 1 necesario, la alta desinformación todavía genera como una sensación de incertidumbre de lo que puede pasar, aunque es difícil que el plebiscito salga, sobre todo por el mecanismo que ya le hemos hablado en alguna otra galleta, de que bueno, es necesario que los partidos se ensobren para que efectivamente la gente ponga la papeleta en el sobre de votación. En este caso solo el Partido Comunista y el Partido Socialista y algún otro partido menor va a ensobrar y acompaña el plebiscito. Entonces con la gran mayoría del sistema político en contra, es difícil que el plebiscito obtenga
los votos necesarios. Sí, y lo otro es que, bueno, que el presidente de la calle Pou, al ponerse él al frente de la oposición al plebiscito, de alguna manera va a ordenar a toda la coalición no se pudo poner de acuerdo en cómo salir o decidió no hacerlo porque se está dedicando más a la campaña electoral, y la calle Pou asume eso, lo que obviamente ya le ha valido otra vez la discusión de si está o no violando la Constitución. De hecho, en este fin de semana en Paysandú, la calle Pou dijo que si el Frente Amplio cree que está violando la Constitución, directamente que lo denuncie. El Frente Amplio ni siquiera tiene mayoría como para poder hacer ese planteo oficialmente en el Parlamento, pero va a marcar la tónica de la discusión para las próximas semanas. Y otra de las grandes preguntas que viene planteando la campaña es, bueno, ¿dónde se está dando el crecimiento de Andrés Ojeda? Que recordemos, cuando arrancó el año más o menos estaba en un 7, un 8%, ahora llega a casi un 15% en casi todas las encuestas, esto depende un poco de las consultoras, pero en general todas marcan un crecimiento de Ojeda que casi duplica la intención de voto del Partido Colorado en lo que va del año. Y se da como en dos grandes ejes, ¿no? Estos datos que Factum procesó para el observador muestran como dos grandes líneas. Por un lado, a medida que crece el Partido Colorado se da una caída de Cabildo Abierto, entonces ahí se puede interpretar que hay un corrimiento de votos desde Cabildo hacia el Partido Colorado. Antes de la interna, antes del 30 de junio, ya se empieza a dar un crecimiento del Partido Colorado, sobre todo en la población mayor. O sea, sobre todo en la población de 49 en adelante, digamos, del 49 a 62 y 62 y más es donde se da el primer crecimiento del Partido Colorado este año. Y luego de las internas, con Andrés Ojeda ya confirmado como candidato único del Partido Colorado, se da un crecimiento bastante importante entre los jóvenes. Obviamente acá el margen de error es un poco más grande que las encuestas en general, pero por lo menos se ven como esos dos grandes bloques, ¿no? Antes de las internas, probablemente vinculado con el posicionamiento sobre todo de su vía en seguridad, sea un crecimiento entre los más grandes y también una caída de Cabildo Abierto, y post internas con Ojeda ya consolidado como candidato, se da un crecimiento entre los jóvenes. Eso tiene mucha sintonía con lo que está haciendo Ojeda, ¿no? O sea, uno, ahora que conocemos esos números, el ver que estuviera con el spot en el gimnasio, apuntándole a los jóvenes, todo el posicionamiento en redes, etcétera, o sea, empiezan a tener como sintonía que él estuviera haciendo eso porque estaba creciendo en ese lugar. Y además otra cuestión es que los jóvenes tienen menos tendencia a ir a votar en elecciones no obligatorias que los más veteranos. Entonces, para él también termina siendo beneficioso que al principio haber crecido entre ese bolsón de la población, o sea, entre los más veteranos que tenían más tendencia a votar, y ahora que es obligatorio, alguien tiene que llegar a esos jóvenes para convencerlos. Bueno, destinar una campaña específica a eso puede ser que le termine dando buenos resultados. Sí, y también respecto a lo que decía inicialmente de la caída de Cabildo y el crecimiento del Partido Colorado, esas caídas y ese crecimiento no son de la misma intensidad, por eso también otro de los datos es que probablemente esté captando alguno de los votos que ha perdido el Partido Nacional en estos últimos meses. Pero a grandes rasgos es donde se está dando el crecimiento de Ojeda, que hoy en día, entre 18 y 33 años en estos datos de Factum, tiene un 17% de los votos, en las otras edades anda entre 14 y 16. Esos son como los grandes números de Ojeda en estas últimas encuestas. Sí, y se acuerdan que cuando había salido Pedro Bordaberry estaba la duda de cuántos votos le disputaban la interna y si se le podía quedar con el liderazgo. Bueno, en los últimos días el comando de Ojeda recibió un trabajo específico en el que preguntan a quién va a votar dentro del Partido Colorado, a qué digamos, Senado van a votar. Y lo que les da es que el Senado de Ojeda, que está compuesto por 3 listas, la de Subía, la de Ojeda y la de Robert Silva, duplica a la de Bordaberry. Eso los dejó como un poco tranquilos porque tenían temor de perder ese liderazgo, pero hay que ver después efectivamente cuánto se da, pero por lo menos la primera versión que ven a un mes de las elecciones es que podrían obtener más senados que Bordaberry. Claro, eso va a demostrar, va a dar la bancada que se conforma el Partido Colorado, quién tiene más peso, si Ojeda o Bordaberry, que bueno, un poco lo hemos hablado acá, hay como una cierta disputa de liderazgo, pero que bueno, que cuando se abran las urnas veremos cómo se termina conformando esa bancada del Partido Colorado. Hasta acá una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast, nos reencontramos el miércoles que viene.